Me- Entonces, hola amigues de Listo, Casa de bienvenido. Actores, estamos empezando nuestra clase de activadores Qué emocionales. grande. ¡Eh! Entonces, activadores emocionales es un término que nos inventamos yo y Antoine Ocampo, el autor de ese documento que yo les mandé por PDF. Antonio Ocampo es un actor de teatro de método que empezó a estudiar las neurociencias y creó un semillero en Medellín, donde estaba tratando de aplicar las teorías de Susana Bloch y de Paul Wickman. En el documento que yo les envié está como las definiciones de ellos dos. Una es neurofisióloga chilena que se radicó en Francia y lleva 20 años analizando desde el teatro o desde las técnicas de Stanislavski y otras técnicas de Grotowski, cómo nosotros sí podemos manipular nuestro cuerpo para generar emociones. Entonces, ella sacó un libro que se llama Alba Emoting, que se los recomiendo. Yo por ahí tengo, pero solo un fragmentico, no todo. Ya varias gente lo ha leído y tal. Igual, creo que les mandé un video en YouTube, también se los voy a mandar. Es un video de 1 hora, de una charla de ella, pero por ahora, Qué pena, digamos ¿cómo se llama el que, libro? Qué pena. señor, ¿Cómo se llama el libro, perdón? Alba Emoting, que es como el alba de las emociones, Ah, la como verga. el amanecer de las, el alba, Ujú. sí. Bueno, entonces, yo como quiero que esta clase sea muy práctica, no voy a quedarme tanto en la teoría, porque la práctica es lo que más nos funciona ahorita. Parte de teoría es que nosotros tenemos que diferenciar entre emoción y sentimiento. Lo hablamos creo que alguna vez. Entonces, emoción son reacciones físicas a estímulos y sentimiento es un proceso mental que es la reflexión de lo que sucedió o de un hecho. Es decir, si estalla una bomba, el cuerpo reacciona solo, genera adrenalina, dilata los ojos, se erizan los pelos, se tensiona el cuerpo, uno se tira al piso, respira diferente. Eso es una emoción, es una reacción física, no es consciente. El sentimiento es la reflexión de lo que yo sentí después de que estalló la bomba. Es decir, después de 10, 15 minutos de estar en un miedo el hijo de madre, reflexiono en casi me muero. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera muerto? No me despedía de nadie. Entramos como en un proceso trascendental y es al estar cerca de un momento cercano a la muerte, el cuerpo primero reacciona al susto, el miedo o el shock, o después la angustia o la ansiedad o el pánico o la risa, porque a veces también estalla una bomba y uno lo que hace es que le da una risa nerviosa. Hay muchas formas de reaccionar, pero la reflexión, lo que pasa después, que es como la nostalgia o la culpa, la desesperanza, la frustración, la paranoia, como pueden ver, son reacciones más mentales y son sentimientos. Entonces, sentimiento viene de la palabra mente, y emoción viene de la palabra moción, movimiento, locomoción, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estábamos en nuestros primeros talleres, yo les decía que yo creía que los actores deberían ser más reaccionadores que accionadores. En vez de inventarse las acciones de la nada, deberían esperar a que algo suceda para reaccionar. Es más lógico, más creíble y para la cámara es más difícil de juzgar a alguien que reaccionó por algo que sí sucedió a inventarme una reacción de nada que sucedió. Entonces, digamos que la sobreactuación es actuar o generar acciones de la nada. Entonces, ay, me puse a llorar. ¿Por qué? Porque sí. Entonces ahí se está generando una acción que no es lógica y se genera una sobreactuación y estoy reaccionando o estoy actuando cosas que no tienen de dónde. Entonces por eso me parece importante hablar de los activadores emocionales. Entonces, como estamos hablando de emociones, las emociones son reacciones físicas. Las emociones, según Paul Wickman y Susana Bloch, son más o menos entre 8 y 7 universales. Es decir, dentro de una investigación a nivel mundial, se fueron por allá a ver tribus por allá bien escondiditas y se dan cuenta que la risa es universal en todo lado,
el miedo es universal, pero hay unas diferentes. Entonces, dentro de esas, hay, creo que son 7, 8 o 9 que ya las voy a dictar, están en el documento, que son alegría, tristeza, asco, ternura, ira, eh, erótica o arrechitud o excitación, tristeza, alegría, asco, ternura, Qué chistoso. eh, tristeza, asco, ternura, ira, excitación. Hay una que es la alegría o la euforia. Ah, no, la alegría la nombré primero, perdón, aquí la estoy dictando. Hay una neutra. A ver, ira. Me va a tocar abrir el documento rápidamente. Voy a abrirlo para que no sea tan chambón esta clase. Es que quiero hacerlo técnico, no quiero parar en lo teórico tanto, pero por lo menos nuestra lística sí tiene que estar abierta, completa. Les voy a compartir pantalla. Si tienen preguntas, pregunta por chat, ¿vale? Para que no se sientan censurados. Ahí estamos viendo el documento que les envié, actuación y neurociencias. Entonces, aquí describe qué es actuar, qué es, qué es la neurociencia, qué es la conducta, qué es un sentimiento, qué es una emoción. Acá está el señor Antoine Campo, que es mi socio en esta investigación. Este documento lo hizo él, muy chévere, basado en un taller que yo le di. Yo primero leí el taller y el man se metió a neurociencias, después él hizo talleres y yo le aprendí a él. Activación, entonces, ¿qué es un estímulo? Estímulos externos, eso lo vamos a hablar ahorita. Y estímulos internos y los activadores. Acá está Susana Bloch, Paul Ekman. Wickman, Ekman. Listo, acá están las emociones básicas, son 9. Alegría, tristeza, miedo, ira, erotismo, ternura, sorpresa, era la que me faltaba. Sorpresa. Entonces, las emociones sí se ven en cámara porque son reacciones físicas. Lo que no se ve en cámara son los sentimientos porque la cámara no puede leer la mente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros muchas veces podemos activar una emoción y en cámara puede que parezca otra. Por ejemplo, yo puedo bostezar y entrar en modo de pereza, pero después pongo cara triste y esa cara de pereza, que son los ojos aguados, en cámara va a parecer como si estuviera triste, porque es muy parecida a la pereza, a la tristeza, en cuanto al cuerpo. Pero cuando yo ya voy a hablar y voy a hacer un diálogo, ahí se me va a notar si mi cerebro sí está metido en la situación imaginaria o no, y muchas veces el diálogo no va a estar cargado de la emoción porque mi cerebro todavía no está dentro de la lógica, que es lo que nosotros hacíamos con nuestros tools y todas estas análisis de texto. Entonces lo que hacemos aquí es entender que yo voy a actuar manipulando dos cosas, manipulando mi mente y manipulando mi cuerpo. Cuando manipulo mi mente, análisis de texto, situación imaginaria, conflicto, metodología, antecedentes, analogías con mi vida real, mis emociones, tarara, y eso hace que mi cerebro diga, sí, me lo puedo creer, es imaginariamente posible para mí. Si no es imaginariamente posible para mí, no me lo creo y por lo tanto no lo puedo reaccionar o recrear. Pero ahora el cuerpo, que es lo que ve el cuerpo en la cámara, el cuerpo tiene que estar activado en la emoción. Si la cámara, si el cuerpo no está activado en la emoción, por más de que yo me lo crea en mi mente, en el cuerpo algo va a faltar, que es lo que nos ha pasado en muchas escenas, y es que la voz está rara, la respiración está rara, el parado, la forma como se actúan está rara, no parece que estén con miedo, sino parece que están relajados. Pero no es de expresión física ni corporal, sino que debería ser algo más inconsciente, y es que genere una emoción, y cuando ya esté activa la emoción, el cuerpo se mueve solo, porque una emoción es una reacción física, inconsciente. Entonces los activadores emocionales, que es la clase de hoy, es aprender a activar una emoción y que esa emoción sea la que nos mueva el cuerpo durante la escena. Es muy diferente a imitar una emoción. En teatro se imita la emoción, pero en la cámara es falso, porque como no es una reacción, se ve sobreactuación. Ya habíamos hablado que sobreactuación es inventarse acciones físicas que vienen de la nada. Entonces, fingir que voy a llorar.
El llanto no debería actuarse, debería nacer de la reacción a algo que me pasó. Por eso en los tools había un fabuloso pinch ouch. Si a mí me duele, yo digo ouch, pero que necesito que algo me duela. Entonces me pellizco y digo ouch. Lo mismo acá. Si yo voy a llorar, algo me tiene que generar el llanto y después llorar. Pero si yo lloro de la nada, estoy imitando el llanto y es falso. Entonces, ¿qué es lo que son los activadores emocionales? Es el pellizco. Yo me autopellizco para que mi cuerpo se ponga en ese estado y cuando ya esté en ese estado, entro en situación, pero físicamente. Nota y ojo y advertencia. Los activadores emocionales no funcionan dentro de la escena. ¿Por qué? Porque los activadores emocionales son ejercicios raros que hacen que entre el cuerpo en un estado, como la bioenergética. Pero yo no puedo grabar a mi personaje haciendo la bioenergética porque eso se va a ver raro en cámara, alguien haciendo ejercicios raros. Entonces lo que yo hago es que hago el activador antes de grabar, embriago la mente, porque el activador es como un activador de reacciones. El cerebro genera dopamina, melatonina, adrenalina, serotonina, un montón de cosas. Y cuando yo ya me siento como embriagado en la emoción, en esa reacción, le digo al camarógrafo o al director, estoy listo. Y ahí en ese momento hacen claqueta. Pero ya una vez hagan claqueta y digan acción, yo ya no sigo haciendo esos ejercicios, sino simplemente ya me quedo tranquilo o por así decirlo conteniendo o disimulando y dejo que la escena surja como tiene que surgir. La diferencia es que el cuerpo ya está un poquito más en caliente, es como entrar en calor. Entonces nosotros ya aprendimos que cuando íbamos a hacer la escena, si ustedes estaban fríos, se notaba que los primeros 2 minutos de la escena están hasta ahora entrando en personaje y los primeros diálogos no sirven, pero muchas veces entran en personaje ya en la mitad o el final de la escena. Entonces los activadores es para entrar en calor antes y cuando empiecen a grabar ustedes ya deberían estar en 100% en la situación físicamente, ¿vale? Preguntas por el chat. A ver, yo miro preguntas. ¿En qué va la neutra? Ahorita ya entonces vamos a hablar de todas. ¿Alguna pregunta más? Listo. Entonces, vamos a ir otra vez a la teoría para explicarles cuáles son los activadores emocionales. Entonces, los activadores emocionales son estos. La respiración, la tensión y relajación muscular, expresión facial, acción corporal que es hacia adelante o hacia atrás, o sea, acercarse o alejarse de algo, y un estado mental, que el estado mental es la imaginación experimental o la emoción, la memoria sensible, perdón. La que nosotros estamos acostumbrados a trabajar como actores es la imaginación, experiencias y es cosas que yo ya he vivido, o la memoria sensible es la memoria de lo que yo ya he vivido. Entonces, imaginación es lo que trabajamos con los tools. Entonces, yo me construyo mi personaje, de qué región es, con quién estoy hablando, si con mi mamá, mi hermana, mi enemigo, el estatus, todo lo que es la situación imaginaria del guión es esta parte de imaginación. Y experiencial es que son armadas las imágenes a partir de cosas que yo experimenté o viví, que ya hablamos que la imaginación no es de la nada, la imaginación es la suma, el nacimiento de imágenes. Es decir, las imágenes yo ya las tengo, me las robé de una película, me las robé de un libro, me las robé de un comercial de Colgate, me las robé de mi hermano y lo estoy imitando, o estoy haciendo espejo cuando hablé con unos costeños y estoy imitando a los costeños. Esas son cosas que ya percibí de algún lado. Y lo que hago en imaginación es mezclarlas y crear un personaje nuevo, que no soy 100% yo, pero está armado de muchos yos, de muchos yos del pasado o muchos del presente. Nosotros ya hablamos que el yo siempre existe y yo siempre estoy trabajando con el yo. Lo que pasa es que los yos han cambiado con el tiempo, que esa es la conducta. Nosotros hemos cambiado de conducta según lo que vivamos. Cuando estuvimos en un momento muy estresante, nuestra conducta fue mucho más reactiva, mucho más agresiva, pero cuando estuvimos en momentos muy relajados, enamorados, nuestra conducta fue muy cariñosa o mimada. Y nosotros construimos la situación imaginaria a partir de esos yo, cómo estaba yo antes, cómo estaba yo después. Ese es el estado mental. Entonces, engaño a la mente. Entonces, vamos a trabajar solo hoy con los otros cuatro.
Es decir, hoy no vamos a trabajar imaginación, ni la vivo, ni con quién me imagino estar, ni mi pasado, no hay escenas, aquí no hay escenas, no hay situaciones, simplemente es el cuerpo haciendo cosas raras. Respiración, tensión, relajación, expresión facial y acción corporal. Preguntas al chat, ¿vale? Vamos a hablar un momentico de estímulos internos. Ya dijimos que las emociones son reacciones a estímulos. Entonces, la activación es entender que el estímulo es cualquier tipo de energía a la que podemos responder, como puede ser una onda sonora, la música, la presión sobre la piel. Es toda aquella información que obtenemos desde el exterior o el interior de nuestro organismo. Por ejemplo, la respiración, si yo me quedo sin aire, eso me va a generar un estímulo interno. O si alguien me grita o me dice un diálogo o me empuja o hacemos esos ejercicios de mirar a los ojos y abrazar, es algo que me está estimulando desde el exterior. Entonces las miradas, llorar, los respiros, los bostezos, todo eso que hemos hecho ha sido una mezcla de mirar a alguien y bostezar. Son respiración y percibir a otra cosa que está exterior. Eso, ahí estamos jugando con los estímulos. Entonces, estímulo externo. Estímulo externo es toda aquella información que recibimos de nuestros sentidos. Los órganos son sentidos que reciben información del entorno, como la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Son los que captan los caracteres sensibles de los objetos. Es una captación que se llama sensación. La sensación es como la suma de muchas percepciones. Si estamos viendo un pequeño perro negro, lanudo, al que llamamos Clio, tendremos la sensación de negro, que se determina la figura, de suave, que es algo con el pelo lanudo, y de caliente, que determina el calor y además el olor. Al final la sensación puede ser de que el perro es apachichable o hermoso o blandito, pero es una suma de muchos sentidos. Esos son estímulos externos. Estímulos internos, según al gran Aristóteles, que ese berraco la tenía muy clara, dice, es toda aquella información que percibimos de nuestro interior, de nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos hambre, si dormimos, si no dormimos, si tomamos mucho café, si estamos con aire, sin aire, si tensionamos los músculos, si hacemos yoga, si nos pellizcamos, todo eso ya está dentro del cuerpo. Está configurada por formas de percepción interna. A diferencia de los externos, no exigen la presencia inmediata de sus objetos, porque muchos pueden ser registrados en la memoria. Los estímulos internos están basados en la propuesta teórica de los sentidos internos de Aristóteles. Son los siguientes, según Aristóteles: fantasía o imaginación, capacidad de reproducir las imágenes de los objetos percibidos anteriormente en ausencia de estos, permite incluso crear imágenes. Otra, la memoria, capacidad para almacenar y fijar las imágenes de los objetos ya elaborados. Además de la memoria como capacidad de almacenar, también se distingue un recuerdo como capacidad de actualizar o localizar lo memorizado en un momento del pasado. Entonces, fantasía es algo que se está registrando en imágenes, memoria es algo que ya está y además sabemos en qué momento de la época fue. Y hay otro que se llama estimativa o instintiva, que eso es lo que nosotros generamos cuando hacemos las improvisaciones. Y es que nos hace conocer sin ningún tipo de experiencia lo que conviene o es dañino para el individuo a partir de la intuición y recopilación de experiencias heredadas de los animales. Es decir, alguien me está haciendo algo, yo nunca había reaccionado así en mi vida, pero no sé de dónde tuve la intuición de hacerlo así. Y eso es lo que pasa en las improvisaciones, que nosotros todo el tiempo nos estamos poniendo a ustedes a prueba de situaciones que no conocen, pero por alguna razón tienen que usted escuchar esa intuición para reaccionar. Cuando no, y se quedan muy racionales, es cuando se quedan muy pegados al texto y no se inventan cosas nuevas. Entonces la intuitiva es lo que hace que ustedes generen cosas inesperadas, sorpresivas, que para mí es natural. Como que la vida misma es sorpresiva. Entonces acá estos tres son esos tres cerebros. Nosotros hablamos alguna vez de que hay tres cerebros. Hay una parte que es como una más emotiva, que tiene que ver con reacciones físicas. Hay otra más emocional, hay otra que es más racional, que tiene que ver más con análisis de los hechos. Y la otra es más instintiva.
Entonces acá digamos que es algo parecido. Yo creo que nosotros estamos trabajando siempre con generar reacciones físicas y emocionales, conectarse con la neurona espejo de otras personas, conectarse. Otra que es muy racional, que es como hacer estadística, y otra es como reaccionar a la maldita sea y sobrevivir como sea. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que hay activadores externos e internos. Internos, yo tengo que tener mi imaginación y mi memoria y mi intuición, y el resto es físico. Sensación, percepción, listo. Eso es todo lo que yo les tenía que hablar por ahora en esta tablita. Entonces voy a cerrar aquí para abrir micrófonos y que me cuenten cómo la ven. Hola muchachos, bienvenidas Una, Ana, ¿cómo están? Yo estoy aquí corriendo para que funcione esta clase. Igual todo esto está quedando grabado, ¿vale? Hola, hola a todos. Vale. Entonces, las emociones ya les mostré que más o menos son esas que están en esa lista. Dice alguien, si bien lo ideal es lograr manejar todas las actividades emocionales, ¿creen que el último recurso sale a la memoria emocional? Lo interesante es que Yo. sí, Juna. Lo interesante es que cuando yo activo la emoción en mi cuerpo, la emoción es una reacción física, no es mental. Cuando yo hago una activadora en mi cuerpo empieza a entrar en un estado raro, que no es el normal, pero cuando estoy en ese estado normal me genera un recuerdo, que eso fue lo que hicimos en la bioenergética. Yo les puse a hacer ejercicio, les dolían las piernas, bostezaron y empezaron a llorar. En ese momento todavía no sabían por qué estaban llorando. Ustedes decían, parce, estoy llorando porque sí. Ahí es la emoción pura, cuando no hay una lógica, simplemente el cuerpo está reaccionando solito. Pero en ese momento ustedes traen un recuerdo, dicen, pues pucha, siento que nunca había llorado así desde lo que me pasó con un exnovio. Ahí en ese momento se activa la parte sentimental o mental y es que trae un recuerdo. Lo que dice la neurociencia es que Stanislavski dijo, yo primero trabajo memorias emotivas. Él trabajó eso. Pero en el último Stanislavski, que es la última fase, él dijo, esta es la teoría de las acciones físicas, y es, yo ya no voy a trabajar memorias, sino solo ejercicios físicos. Entonces lo que hizo Stanislavski fue que se dio cuenta que una funcionaba, pero se agotaba. Es decir, yo no puedo llorar 10 veces por mi mamá, pero se agotaba, pero es eficaz. Y la otra es, voy a llorar solo con reacciones físicas, bostezar y que me duelan las piernas. Lo que él demostró es que las dos funcionan, pero lo que está mal analizado es que mucha gente, eso lo analizaron los gringos, es que dijeron que estaba mal usar la memoria emotiva, porque creyeron que eso fue lo que dijo Stanislavski. Y no, Stanislavski nunca dijo que la memoria emotiva fuera mala. Yo no sé por qué las academias dicen que la memoria emotiva es mala. No, lo que pasa es que la memoria emotiva es algo natural en el cuerpo y no se puede apagar, siempre se activa solita. Entonces está muy mal para mí como artistas y como actores decir no me voy a dejar contagiar ni tocar porque es memoria emotiva. Entonces la respuesta de los neurofisiólogos es que eso no se puede apagar. Siempre va a haber un momento en que usted se va a afectar. ¿Por qué? Porque el cuerpo activa la mente y la mente activa el cuerpo. Si yo me pongo a construir una historia muy triste, el cuerpo se activa y empiezo a llorar, que es como estamos acostumbrados a trabajar. Y es, leo el guión, me imagino la historia y es muy conmovedora y me dan ganas de llorar. Quiere decir que primero activé la mente, la imaginación y las memorias y después mi cuerpo se activó. La clase de hoy es para trabajar al revés. Es, voy a empezar a llorar porque sí. Y cuando yo ya no sé por qué estoy llorando, meto la historia. Ah, por mi hermano. Ficticio. ¿Por qué funcionan muy bien los activadores emocionales? Porque el cine, nosotros necesitamos entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, y lo que está grabando la cámara es solo el cuerpo. A mí no me importa si usted está llorando por su prima, por su hermana, por su memoria, o por su futuro, o por un libro, porque en cámara no lo veo. Lo único que yo quiero es que ver su cuerpo de verdad activado. Entonces lo que yo hago es que hago el ejercicio, pongo mi cuerpo raro y me graban, y cuando dicen corta, desamarro la activación. De esa manera yo voy a poder repetir y llorar muchas veces. Lo que cansa es usar mucho la mente. Si yo me pongo a imaginar una película
A cada toma va a haber un momento en que ya mi cerebro no me da, porque es como hacer muchos ejercicios de matemáticas seguidos. Raíz cúbica de 3842, raíz cúbica de 3845, raíz cúbica de 3846. Ya en la quinta toma usted no da. Pero el ejercicio es enseñarle al cuerpo a llorar porque sí, que es activar. A ver qué más dice por aquí. Sería prácticamente lo mismo que improvisar. Entonces, improvisar es muy interesante porque improvisar lo que hace es que uno reacciona a algo que está pasando, a solucionar un problema y además ataca al otro. Y uno todo el tiempo está inventándose cómo atacar mejor. El ejercicio de las cartas era, pues puta, me queda una carta y yo necesito acabarla como sea. Ahí se me ocurre de la nada. Entonces ahí nace la improvisación y es como inventar o recrear o sobrevivir. La improvisación es como un estado de supervivencia, es sobrevivir sin pensar. Pero el activador emocional no es eso, porque la improvisación tiene que ver mucho con vivir algo que está sucediendo y solucionar. Tiene que ver con algo que es imaginario también. Por ahora vamos a ir a lo emocional, y lo emocional es simplemente mover el cuerpo, respirar, tensionar y extensionar. Es como hacer yoga. Cuando uno hace yoga, la mente queda en blanco, pero el cuerpo entra en un estado emocional de tranquilidad y de placer. Entonces, digamos que el yoga podría ser un activador emocional de alegría y de paz, porque la mente no está siendo partícipe de eso. La meditación, sí. La meditación es deje que su mente vaya a un bosque, deje que su mente viaje y piense en su papá. Entonces, todo es muy mental y está generándome paz, pero porque estoy pensando en pensamientos positivos. Entonces la diferencia entre el yoga y la meditación es que la meditación la mente viaja y construye, pero el yoga es el arte de observar y estar en el presente y no pensar, es la mente en blanco. Entonces la mente en blanco nos da tranquilidad y paz. Listo. Abime. Abime, ¿quién será? Tan, tan, tan. Ah, Rubén, el famoso. He escuchado que lo dicen porque la memoria emotiva viene desde el actor y no desde el personaje, ya que estará pensando como el actor. Claramente hay que tener un poco del yo desde el personaje, pero es más que conectar un poco con el personaje. Sí, yo siempre he argumentado que como el personaje es una creación a base del yo, entonces siempre el personaje va a tener las memorias emotivas del actor. Es decir, el personaje nunca va a tener una memoria emotiva que sea propio del personaje, porque como no existe, siempre va a ser del actor. Lo que pasa es que cuando yo hago un ensayo, el actor vive eso, lo memoriza o lo registra, pero es del personaje. Entonces, es decir, el actor se mete en los pies del actor, a ver, el actor se mete en los pies del personaje, vive cosas. Al día siguiente, tiene recuerdos del personaje. Entonces, la memoria emotiva del personaje pueden ser los ensayos. Si yo ensayo mucho, mi personaje va a tener más memorias, pero el que las memorizó fui yo. Y siempre van a estar mezclados con lo que me está pasando a mí como yo. Si yo peleé con mi novia y fui a un ensayo, ese ensayo va a estar cargado de la tusa que tengo por mi novia. Puede que en el momento se me olvide, pero 3 días después yo voy a decir, voy a acordarme de mi personaje ese día y puta, va a estar mezclado con lo que me pasó ese día que peleé con mi novia. Nunca se puede desconectar la memoria emotiva porque el cerebro simplemente memoriza lo que hay. Entonces nosotros siempre vamos a estar trabajando o no trabajando con la memoria emotiva porque simplemente es un registro de lo que estamos viviendo. Es una vivencia. Pero no sería hacer trampa porque es eficaz, pero no estaría siendo del todo honesto con la escena. Lo que pasa es que las escenas se están armando con imaginaciones y las imaginaciones se arman con imágenes propias. Es decir, no es hacer trampa porque lastimosamente los artistas no hacemos trampa. Los artistas construimos con lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Mi vida, mi dolor, mi desespero, mi rabia. Si a mí la política me afecta, va a entrar en juego sin que yo quiera. Por ejemplo, por eso es tan difícil construir personajes antiéticos, porque están todo el tiempo chocando contra mi yo. Entonces voy a construir un violador. Me va a costar trabajo crear ese personaje porque yo no lo quiero hacer. Y por más de que lo haga, por dentro mi mente sabe que es mentira, sabe que es mentira, sabe que es mentira y por lo tanto toca hacer trampa, porque la única forma de hacer trampa es decirle, mente, créase esto así. ¿Cómo se hace trampa? No soy un violador, simplemente soy un manipulador que le gusta hacerle cosquillas o le gusta generar placer a otros. Entonces, lo que hago es quitar la palabra antiética y la convierto en algo positivo. Es la única forma en que mi mente va a poder entrar.
Entonces yo creo que sí hay que hacer trampa y es que estamos diciendo mentiras, pero las mentiras solo se pueden decir con verdades. Si la digo solo con mentiras, la mentira no va a funcionar porque el público se conecta con las verdades y las verdades son mis memorias emotivas y mis juicios. ¿Vale? Profe y compañeros, yo me quedo en audio y apago mi cámara porque me tengo que mover. Gracias, listo. Una pregunta, ¿seguimos diciéndolas por chat o ya podemos hablar? Me Así más parece directo. mejor por chat porque como estoy corriendo de Listo. tiempo, me queda más fácil saber si me la salto o no. Bueno, entonces, por ahora voy a seguir avanzando. Vamos a empezar a hablar de los activadores. Entonces, ahora sí lo vamos a hacer práctico. Necesitamos un poquito de espacio en el cuarto. Si les queda fácil tener manos libres, mejor. Perdón que no les advertí. Igual esto va a quedar grabado para que hagan su ejercicio después. Pero para eso necesitamos movernos por el lugar. Listo. ¿Ahí me escuchan mejor? Tengo audífonos. ¿Me escuchan? No. Ay, ay, ay. ¿Sí? Ah, listo. Háblenme a alguien, por favor. Sí, te escucho. Listo, gracias. Listo. Entonces yo tengo acá mi espacio de trabajo. Es una sala grande. Esto es todo lo que hicimos en la biblioteca, pero se los voy a explicar a pedazos. Entonces, la neutra que dijo Nicolás. Vamos a empezar a hablar por la neutra. A ver, dice, ¿cómo hacemos para saber? Exactamente. Me están preguntando si estoy nervioso, ¿cómo hago para no cagarme la escena frente a la cámara? Listo, entonces vamos a hacer todo eso, ya vamos a empezar a activar. Entonces, activador emocional. Rubén dice que no. Usar los nervios de ese momento para que nos aplique la entrevista. Sí, sí, vamos a hablar de una cosa y es que las emociones apagan la mente. La emoción, al ser irracional, cuando es muy fuerte, apaga el cerebro racional. Por eso la palabra del pánico escénico. Cuando yo tengo pánico se me olvida el texto. ¿Qué quiere decir? Es que un cerebro apaga el otro cerebro. Si yo estoy entrando en una tristeza muy tremenda, voy a empezar a llorar y se me va a olvidar que estoy grabando. Simplemente estoy triste y ya no quiero hacer nada más, no quiero grabar más. Entonces acaba parecido y así, si tengo muchos nervios y el casting es de una entrevista de trabajo, ese nervios me sirven. Sí y no. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que entrar al neutro para después entrar en la emoción controlada por mí. Entonces es mejor siempre entrar en neutro. Entonces, por ejemplo, a mí me rompió, terminé con mi novio. Si yo tengo esa emoción, puede que la escena salga pigmentada de esa emoción. Entonces lo que enseñan los activadores es que nosotros sí podemos cambiar de canal. Si yo pongo mi cuerpo y mi mente en esto, hay un momento en que entro en esto y no en esto, que todos no han vivido. Cuando uno llega a un ensayo uno puede estar triste, pero pum, 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 escena imaginaria. Y cuando corta el día dice, uff, qué chimba el ensayo de hoy porque se me olvidaron todos mis problemas del día. ¿Cierto? Quiere decir que nosotros sí logramos estar en un estado imaginario puro y el cuerpo puro. Entonces, para mí, lo mejor es que ustedes nunca se les mezcle la realidad con la ficción, ¿qué? La realidad con la ficción, sino que puedan hacer como una pausa de voy a entrar en personaje o voy a entrar en situación o voy a entrar en emoción. Hago mi ejercicio, cargo, pero cuando dicen corta, desactivo y vuelvo a quedar en mi problema real. ¿Por qué es importante siempre terminar volviendo al mundo real? Porque esto es como un músculo. Entonces, si yo alzo una pesa y me quedo tenso, hacen la primera toma y el director dice, no la suelte, que va a hacer una segunda toma. Ustedes en la segunda ya no aguantan más y el músculo empieza a dañarse. Aguante, aguante, tercera toma y al momento en que usted ya la hace, pero cuando en la cuarta toma cortan, usted va a abrir los brazos y duele los brazos y van a hacer una sexta toma y usted ya no puede alzar nada, ya no puede llorar más. ¿Y qué pasa? Quedó lesionado. Esa noche usted se acuesta y tiene pesadillas, se siente raro, siente que la cagó con su compañero, llama a su exnovia, a su mamá, usted dice, estoy raro. Al día siguiente usted se levanta al Catarina al día de grabación y se siente extraño, se siente triste. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que el cuerpo se sobreestimuló y se distorsionó tanto la realidad que a usted después le cuesta trabajo
volver a un estado neutro. Entonces, ¿qué es lo mejor? Es alzar, acción, y cuando digan corte, suelte y estire, como en el gimnasio. ¿Qué quiere decir estirar? Quito la emoción. Vamos a rodar otra vez, listo. Perdón, un segundito. Y alzo, aprieto, acción, toma dos, corta, suelto y estiro. Es decir, yo entre toma y toma, salgo de situación y vuelvo a entrar. Cuando uno se acostumbra a hacer los activadores bien hechos, usted entra más rápido. Eso es lo chévere de este ejercicio. Porque muchas veces uno tiene miedo, pues puta, no va a volver a llorar. Ya la hice bien en la toma, no va a volver a llorar. Si usted piensa así, vaya, no va a poder llorar porque está entrando en racional. Y la emoción es irracional. Entonces usted lo que tiene que hacer es soltar, mente en blanco y volver a hacer el ejercicio para llorar y va a ver que vuelve a llorar. Es por eso en la bioenergética, no sé si ustedes recuerdan, uno llora y llora y llora y llora y llora y al final del ejercicio de la bioenergética uno no queda cansado, uno queda es como liberado, uno dice, wow, pues queda cansado el cuerpo, pero su mente estás como con revueltos de felicidad, de tristeza, de ira, pero todo como en armonía. ¿Sí se recuerdan? Y queda uno tan sensible que hasta puede volver a llorar otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que lo que hicimos era que apretábamos, soltábamos, apretábamos, soltábamos, apretábamos, soltábamos, y al final de la bioenergética usted quedará con los músculos listos para seguir alzando pesas, que es diferente a quedarse pegado a las manos de una sola emoción. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Los que están acá enchufados, ojalá lo puedan hacer, porque necesito que me den feedback si sí les está funcionando. Yo sé que muchos están pues aprovechando que lo estoy grabando para hacerlos después, pero por lo menos alguien que sí los haga para que yo no me sienta solito. Entonces la emoción neutra. La emoción neutra es cuando el cerebro ni y la imaginación ni la memoria están activos, es decir, estoy en blanco, se me olvida todo, estoy en neutro. Y el cuerpo también queda en neutro, no queda ni tenso, ni relajado, ni perezoso, ni miedoso, sino está como en un estado neutro. Es muy parecido cuando uno termina la bioenergética o el yoga, que uno queda como melo, como si acabara uno de echarse una siestica o acabara uno de recibir un masaje. Uno no queda ni dormido ni despierto. Este ejercicio se llama Step Out. Lo voy a poner aquí en el chat igual. El Step Out es pues porque así se lo inventó la señora chilena. Step Out. ¿Qué quiere decir? Es como un paso afuera o salir de... Es como salir. Entonces el Step Out es el siguiente. Preparados para los que estén ahí. Entonces el Step Out es que estamos de pie. Las rodillas están un poquito flexionadas. Nunca nada puede estar tenso ni estirado como la energética. Y el punto de la mirada va a estar abierto, no va a estar cerrado, pero va a estar mirando algo al frente que necesariamente tiene que ser neutro, un punto en blanco en la pared o algo que no tenga información. ¿Por qué? Porque ya vimos que los estímulos también son visuales. Si yo me miro una foto de alguien, voy a pensar en esa persona. Si yo miro a Fagua, voy a pensar en esa persona. Si yo miro un sombrero, voy a pensar en ese sombrero. Para que tengamos el neutro es que el cerebro no puede estar recibiendo estímulos de nada, por lo tanto la mirada no puede estar en nada. Por eso cuando nosotros cerramos los ojos nos queda muy fácil entrar al neutro. Lo que pasa es que cuando cerramos los ojos la cabeza empieza a generar imágenes. Entonces nosotros necesitamos ojos abiertos. Entonces me paro en ojos abiertos. Voy a mostrarles primero el ejercicio yo y después lo hacen ustedes. Entonces estoy mirando un punto. Voy a colocar las manos con los dedos trenzados abajo. Entonces, primero mira ya Leida y ahorita lo haces tú. Entonces, voy a empezar a inhalar por la nariz con la boca cerrada, tratar de estar rectico, ni muy jorobado, ni muy tenso atrás, sino muy relajado, mirando al frente, tratar de no mirar arriba ni mirar abajo, sino al frente. Y cuando empiece a inhalar por la nariz, empiezo a subir los brazos contando los números o los segundos mentalmente. Esta vez los voy a decir en voz alta. Entonces, y va. Entonces empiezo a inhalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegue, paro ahí en una respiración normal y velocidad normal. Y cuando llego arriba, voy a soltar el aire por la boca. Y cuando suelte el aire por la boca, lo que hago es doblar los codos hacia atrás hasta que lleguen las manos atrás, pero contando la misma cantidad de segundos. Es decir, si yo me gasté 7 segundos acá, ahora me voy a gastar 7 segundos acá.
Como la diferencia de distancia es muy diferente, ¿qué quiere decir? Que estos 7 segundos muevo mucho o atravieso mucho espacio con las manos, pero acá en los mismos 7 segundos puedo atravesar mucho menos espacio porque es más cerquita la distancia, pero de eso se trata el ejercicio, que al concentrarme yo en que sea exactamente los 7 segundos, va a hacer que mi mente se deposite en el presente inmediato. El presente inmediato es, jue madre, no me puedo pasar de los segundos y jue madre, tengo que mover las manos con la respiración. Es un ejercicio que hace que la mente esté aquí y ahora. Por eso es neutro, porque en el presente inmediato no está pasando nada. Aquí no hay situación imaginaria, no hay conflicto, nadie me está pegando, no hay diálogos, no hay nada. Lo único que tengo que centrarme es en una tarea concreta que robe toda mi atención, mirando al punto en blanco al frente. Entonces voy a hacer 1, 2, 3. Al llegar abajo me voy a devolver, pero ahora inhalo por la nariz y con la misma cantidad de segundos, o sea, 7 otra vez, pero para arriba. Inhalando por nariz. Y ahora exhalo por la boca los mismos 7 segundos. Cuando acabo esta primera ronda me voy a dar cuenta de una cosa, y es que cuando uno exhala por la boca bota más rápido el aire. Entonces este ejercicio es muy difícil porque, marica, ahora son 7 segundos y el aire me tiene que rendir hasta abajo. Pero yo llegué y apenas me quedé sin aire. Entonces hace que me autorregule y es, pues pucha, poquito, 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 y aquí debería estar acabando el aire. ¿Qué determina cuántos segundos son? Lo que yo me gaste soltando, inhalando el inicio. Entonces, si yo inhalando me llené en 3, pues fue en 3. Depende de mi agitación. Si yo acabo de hacer una escena donde estoy en ira, necesito mucha aire, seguramente voy a hacer el step out y va a ser como 4 segundos y acá 4 segundos y aquí 4 segundos y aquí 4 segundos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? El step out funciona en varias rondas. Cada ronda va a lentificar la duración. Entonces, si mi primera ronda dura 4 segundos, la segunda ronda ahora va a durar lo que tenga que durar, que seguramente ya estoy más calmado, y ahora va a durar un poquito menos, digo un poquito más, y la tercera ronda ya va a estar mucho más calmado. Entonces, casi siempre la primera es un poquito en una diferencia de velocidad a la última. Cuando yo termine de hacer los 3 step outs, seguramente voy a terminar en un momento donde mi mente ya no está en ningún problema. ¿Por qué? Porque estoy pensando en respirar y en segundos. Entonces, cuando uno está en una situación muy fuerte, como en la vivo, estoy llorando, se me trajeron el recuerdo de mi abuela, me falta el aire, me duele la garganta, y dicen corte, usted lo que hace es, listo, corta, se aleja de ese pedacito, o sea, una esquinita, y llega y dice, tin, tin, tin. Los actores a veces somos muy mañosos o nos da vergüenza hacer estos ejercicios, entonces la gente siempre es como corte, jaja, estoy bien, hablo con la maquilladora, no sé qué, pero estoy haciendo trampa porque el cuerpo no encuentra la diferencia. Acuérdense que el cerebro no sabe cuándo está realmente en situación imaginaria o real. Entonces, cuando uno hace jaja, me río, lo que estoy es volviéndome mañoso y lo que estoy es dañando mi sistema emocional porque el cuerpo va a creer que esto es alegría, pero realmente esto es negación. Yo estoy triste, pero tengo una sonrisota. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que le pasa a la gente que después no puede hacer escenas difíciles, que eso yo enfrento millones de actores todo el día, que se acostumbraron a eso. Gente que son vanidosos. Entonces digo, listo, vamos a hacer un ejercicio de mirarnos y llorar. Y son así y empiezan, pero inconscientemente, automáticamente hacen todas esas mañas para evitar la emoción. Entonces lo que yo les recomiendo es aprendan a hacer yoga. Y es, acabo la escena muy fuerte y usted, mente en blanco, y hasta que esté calmado. Ahorita cuando hagamos un par de ejercicios se van a dar cuenta. Uno cree que ya está desactivado y uno está trabajando, pago, ¿qué más? Y a los 2 minutos es como, uy, no pasa. Pero le hago el step out bien porque uno queda cargado, uno queda como mareado o endrogado. Porque los activadores son emociones tan puras que el cerebro queda con una droga. Pero esta respiración hace que el cerebro genere un inhibidor emocional. Él genera un químico que elimina la adrenalina o elimina la dopamina o la melatonina o la serotonina. Entonces no es simplemente ya salir el personaje, sino que su cuerpo todavía tiene esa ina. Entonces usted con esta respiración la saca. Yo lo que les recomiendo es sean juiciosos.
activen emociones muy fuertes, pero desactívenlas bien. En la toma 1. No se demora nada. ¿Cuánto se demora usted haciendo esto? Tan, 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 40 segundos máximo. Y ya mientras ahí se habla con el director. Nota, siempre pasa que uno termina muy cargado en la toma y el director le va a dar el feedback. Listo, entonces mire, vamos a hacer tal cosa. Y uno está, sí, señor, sí, no sé qué. Pero a veces, al estar en la emoción, se genera como un terco. Y es que uno está triste y el director le dice, parce, es que mira esta cámara. Y uno lo que hace es como que en la mente usted todavía está contaminado por la emoción. Y usted en vez de reaccionar profesionalmente, lo que hace es que le manda una mirada y hueputa al director diciéndole como, ¿por qué no grabaste bien? ¿No? ¿Qué hubo, pelado? Lo que pasa es que se nos vio el boom. Y siempre pasa que uno lo que hace es como, hueputa el del boom. Porque todavía estoy activado emocionalmente. Recuerden que el cerebro queda envenenado. Dicen corte y usted no sale tan fácil. Entonces lo que hay, muchas veces yo trabajo con actores muy duros que le hacen una cara de así. Dice, mire, parce, lo que pasa es que el boom se nos quede y el foco, te le hacen así. Puede que no lo hagan exactamente así, pero los tiran. Listo. Cuchito, listo. Director, qué pena. Ahora sí, estoy atento con usted. ¿Qué necesita? Entonces ahí el director le dice esto y ustedes están así. Y necesitan ustedes estar en racional. Para escuchar las tomas, no pueden estar activados emocionalmente. Usted escucha. Listo, el foco. ¿Me paro acá? Listo. ¿El diálogo cómo lo quiere? Listo, señor. Deme 5 minutos. Deme 3 minutos para empezar. El director adora, los directores adoran a los actores que de verdad usan los 3 minutos reales. Porque dicen, dame 3 minutos y se ponen esa huevonía. O no, no, hagámosle de una vez. Pilas, no se pongan a decir, listo, hagámosle de una vez porque usted necesita para entrar. Nunca hagan esa trampa por tratar de tirárselos de profesionales, quedan chambones. Entonces es mejor decirle, sí, dame 3 minuticos. Mientras ahí está en cámara, la montan, el foco, el director va a decir, denle los 3 minutos. Y usted en los 3 minutos hace el otro activador. Entonces, si está en miedo, activa miedo. Si está en ira, ira o lágrimas, lágrimas. Y cuando usted ya está listo, usted no tiene que hablar ni mirar a la gente, sino así. ¿Por qué? Porque yo estoy en mi registro visual, es esto. Si yo miro al público, me desconcentro o estimulo mi mente y veo el set. Traten de no mirar el set porque lo que hacen es que el cerebro vea el set. Usted no debería mirar el set, usted debería mirar a su compañero y a su escenario para que el cerebro siga activo. ¿Vale? Entonces ya aprendimos a hacer el step up. Hagámoslo todos y me dicen si hay preguntas. Entonces vamos a hacer. Entonces preparados, nos ponemos de pie, cuello flexionadas. Manitas trenzadas, mirando a un punto que no sea la pantalla, punto X. Inhalamos por la nariz muy despacio y atrás exhalamos por la boca y al subir inhalamos por la nariz y adelante exhalamos por la boca. Esa es una ronda. Vamos a hacerlo 3 veces. 3, 2, 1.
Listo. 3 ronditas. Entonces en este momento no sentimos tanto la diferencia porque seguramente estábamos tranquilos en clase, pero ya lo hicimos. Lo vamos a sentir cuando ya estemos en una emoción bien pesada, que ahorita lo vamos a aplicar. Como ya se los expliqué, entonces ya cuando salgamos de la emoción yo les digo hagan este pauto. Ustedes ya lo hacen. Pueden hacer una ronda, 5 rondas, lo que quieran. Lo importante es que ustedes detecten cuando están ya en neutro. Neutro es que ustedes se sienten, o sea, casi que no tienen ni pensamientos, no hay ni siquiera ansiedad. ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos el este pauto. Vamos a empezar con miedo. Esa es de las emociones que más me gusta, porque es la que me da mi pie para todas las escenas. Entonces les recuerdo lo que les hablaba alguna vez en clase y es que todas las historias tratan de un personaje que está tratando de resolver un problema y solo hasta el final descansa. Es decir, esa persona está tensa, esa persona tiene miedo a fallar. Por lo tanto, los personajes de todas las historias están en miedo toda la película y el único momento donde salen del miedo es en los créditos finales. Como hay neurona espejo, el público también está en miedo porque ven a alguien en miedo. Por eso esta es mi emoción favorita porque es la base para todas las escenas. Si ustedes están relajados, si están proyectando la voz y todo eso, yo voy a sentir que la escena no tiene, como que no se lo están tomando personal o no están sufriendo y yo lo que necesito es que sufran y yo necesito grabar a un cuerpo alterado sufriendo. De eso se tratan las historias. Como todos queremos ser grandes actores, entre más fuerte esté activado el cuerpo, la actuación se va a ver más potente, porque uno dice, miércoles, esta persona le está pasando muchas cosas, sin hacer gestos, porque es el cuerpo el que está alterado. Eh, ¿Por qué el miedo? Porque el mundo y la filosofía se dividen en dos, que es el amor y el miedo, no hay más. El amor es la familia, el estado familiar, lo que conocemos, donde nadie nos juzga y nos sentimos cómodos. Están todos los positivos alrededor del amor. El miedo es lo contrario y es estar en un lugar que no conozco, lo desconocido, con la sensación de que me juzgan o no me entienden, donde ni siquiera confío ni en mí ni en nadie más. Y esa es la base de todos los negativos. Entonces voy a desprender los positivos. En los positivos del amor están la alegría, la ternura, la excitación, la euforia, ¿cierto? Unas tienen más energías que otras, pero son energías de activas y otras son más pasivas. Por ejemplo, la pereza es la alegría, la pereza es la alegría. Y es que yo estoy en la zona de confort más rica del mundo, yo no quiero hacer nada. Cuando yo estoy en la hamaca, en la playa, y me están haciendo un masajito y tengo un coco loco, a mí eso es la alegría pura. Ni siquiera estoy pensando en nada. Acuérdense que las emociones no son mentales, es físico. La euforia. La euforia es mucha adrenalina, mucha energía, pero en positivo. Y yo lo que quiero es darle besos a todo el mundo y coger a alguien y saltar, echarle cerveza al otro, cogerlo y darle picos, alzarlo. Tengo mucha energía, tomo mucho tinto, mucho Red Bull. Estoy en una fiesta electrónica. Es el clímax, Daft Punk, euforia, pero tengo mucha energía. ¿Sí o no? El corazón está a 1000. Es totalmente opuesto a la pereza, pero los dos son positivos. Tengo mucho amor. La ternura es parecida a la pereza y la excitación es parecida a la euforia. Cuando yo estoy excitado y quiero hacer el amor, lo que voy a hacer es coger a mi pareja y hacer el amor con esa persona hasta que llegue a la misma excitación, euforia, donde voy a estar viendo a Daft Punk. El corazón está a 1000 y el cuerpo está a 1000. Entonces, esos son los positivos. Como podemos ver en las películas, pocas veces se trabaja la ternura, la alegría, la excitación y la euforia. Eso pasa más que todo en la publicidad. En los comerciales siempre los personajes están en positivos. Entonces la familia feliz comiendo caldo Maggi, la familia feliz recibiendo el baloto, la familia celebrando el mundial de fútbol, o la familia viendo cómo el bebecito tiene las nalguitas lindas después de ponerle la cremita de Baby Soft, ¿sí o no? Como nosotros dos somos actores de publicidad, necesitamos es entrar a los negativos, el drama. Entonces, los dramas, porque lo que vimos incluso con la comedia, ¿se acuerdan el día que trabajamos el miedo? Digo, la comedia tiene muchos miedos, los personajes son torpes, son nerviosos, se enredan, respiran mal, y eso es lo que da risa. Entonces, la comedia no tiene que ver con los positivos. La comedia y el drama son la misma cosa, y es personajes en la peor situación de sus vidas.
Lo que pasa es que en la farsa, en la comedia, la situación es muy ridícula, pero los personajes sufren igual, porque es igual al drama. Y en el drama, los personajes sufren igual, pero la situación es muy realista. Esa es la diferencia, pero ustedes como actores de la ficción tienen que estar en los negativos. Solo van a pasar al positivo en los créditos finales. ¿Listo? Vuelvo entonces al miedo. El miedo es la base de los negativos. Entonces, el miedo es, nace a causa de no saber si algo me va a pasar. Ese saber si no me va a pasar mal puede generarse en no querer respirar o tener miedo a hacer ruido. Viene el monstruo y uno está. Entonces, la película de terror, el tipo le tapa la boca a la niña chiquita y la niña está ahogada del susto. Y el público está ahogado del susto. Entonces, el miedo es no poder respirar. Eh, Cuando la tristeza, que es una raíz del miedo, la tristeza es un miedo a intentarlo de nuevo. La tristeza es una resignación, es una frustración pasiva. Entonces la tristeza, que también se le puede nombrar depresión, pero la depresión es una enfermedad psiquiátrica donde la gente no puede salir de la tristeza. La depresión es un estado donde usted no puede salir de tristeza. Entonces uno dice, yo estoy deprimido, pero tiene que ver más con la tristeza. Pero la depresión también tiene que ver con bajar, ¿no? La depresión de la carretera. Entonces tiene que ver con estar con energías muy bajitas cerca a la muerte. La fiebre, el COVID, cuando uno se siente muy, muy enfermo, es un estado físico de tristeza. Y es que me siento sin vitalidad. A razón del miedo, y es que no que tengo miedo a luchar. La ira es la versión activa del miedo, es decir, la ira es, tengo miedo a luchar, pero esto no se puede quedar así. Tengo que castigar o ajusticiar o destrozar esto que me genera miedo. Entonces la ira es lo más cercano a moverse, pero a raíz del miedo. Entonces los puños y las patadas es porque yo te tengo miedo, entonces prefiero destruirte. La respiración es difícil, porque cuando tengo ira, estoy ahogado. Entonces los miedos son sin aire, pasivos, tristeza, activos, ira. Y ahí entre esos tres estados aparecen otros más. La sorpresa es no poder respirar más y el asco. El asco es esto que está en el entorno, no lo quiero respirar, entonces prefiero no respirar. Y expulsar de mi cuerpo esto que me va a enfermar. Entonces tengo miedo a que lo que está dentro de mi cuerpo me intoxique, entonces lo voy a sacar. Todos son raíces del negativo, miedo. Entonces ahí les dividí las 9 emociones en positivos y negativos. Positivo es lo que sí queremos vivir y lo negativo es lo que no queremos vivir. Como somos actores profesionales y vamos a hacer drama y comedia, siempre vamos a estar en lo que no queremos vivir. Por eso cuando dicen acción, yo tengo que entrar en estado de negativo. Corte, positivo. Porque a mí me van a grabar son los estados negativos. Entonces vamos a activar el miedo. El miedo creo que la vez pasada, pero sí, tal cual. Entonces la vez pasada hablamos de el miedo, yo creo que les hice el ejercicio de la respiración, la panza adentro, ¿no? Eso sí lo hicimos. Bueno, igual lo voy a explicar. El activador del miedo, entonces, los activadores son... ta, ta, ta. Ahí ven la pantalla, alegría, tristeza, miedo, erotismo, ternura, sorpresa, asco y neutra, ¿cierto? Entonces la neutra es el step out. Ahora vamos a los activadores emocionales. Entonces, en todas las emociones vamos a dividirlas en cómo es la respiración, cómo es la tensión muscular, cómo es la expresión facial y cómo es la acción corporal. Entonces, el miedo. Entonces, el miedo, ¿cómo es la respiración en el miedo? No hay aire. Si yo suelto el aire y me quedo sin aire, va a haber un momento donde el cuerpo empieza a desconfiar. Ahí yo no estoy pensando en nada, automáticamente el cuerpo está raro. Estoy sin aire y va a haber un momento en que ya empiezo como a preocupar. Y cuando estoy preocupado, automáticamente se tensiona el cuello. Empiezo como a no sé qué hacer, a moverme. Los ojos empiezan a estar preocupados. Respiro. Estoy en el positivo.
Positivo, mucho aire. Negativo, poco aire. Cuando estoy sin aire, empiezan a generarse los miedos. Entonces, obviamente no me voy a quedar sin aire en el set. Lo que hago es generar la sensación de no tener aire. Entonces, la respiración. Vamos a hacerla todos al tiempo. Estos son los pulmones. Cuando yo tomo aire profundo, llego al 100%. Y cuando exhalo, hasta que, hasta que no haya nada, es acá. ¿Listo? Entonces ya la vi con cara de preocupación. Muy bien, Nico, que ahí ya lo vi colorado, sudando frío con este ejercicio. Entonces vamos a hacer para respiración de miedo y de todos los negativos, nunca vamos a estar acá. Y por eso yo critico tanto la voz de los que hacen teatro. Porque cuando ustedes hicieron teatro y trabajo de voz, les enseñaron a tener esta cantidad de aire para poder hablar duro. Pero este nos está dañando el activador emocional que necesitamos, que es estar en los negativos. Yo cuando voy a entrar en personaje automáticamente debería estar aquí, porque ya estoy entrando en situación de conflicto. Entonces, listo, silencio por favor, vamos a rodar. Y usted lo que hace es, al no estar vacío, ya su cuerpo está feo, está raro. Y les va a quedar más fácil decirle a su mente, estamos en personaje. Pero está muy raro que ustedes hagan, porque están en modo comerciales, en publicidad. Estoy feliz, ¿no? Pero estamos en drama. Por eso los grandes actores se les cambia la cara cuando dicen acción. La cara se les cambia. ¿Y es por qué? Desoxigenan y la piel se les cae, se les salen las ojeras. Algo cambia automáticamente. Entonces traten de nunca estar en full aire. Resérvenlo para cuando digan corte. Corte, acción. Listo, entonces estamos acá. Con un poquito de aire menos, que no es tampoco mucho, es la mitad nomás, la voz ya va a empezar a cambiar. Por ejemplo, mi voz con mucha aire puede ser más redonda, más hermosa, más linda y podemos hacer una muy buena locución o doblaje de Disney Plus. Pero por eso los doblajes son antidramáticos, porque las películas los personajes están comiendo miércoles y la voz no tiene nada que ver, la voz es perfecta. Usted ve la original y el gringo está como, ¿cierto? Siempre son muy roncosas, muy chiquitas, muy nasales. Y la doblada es como, sí, siento que estoy muriendo. Es el peor momento de mi vida. No, o sea, nada que ver. Entonces, por eso yo a veces a ustedes no les creo cuando tienen mucho aire. Bueno, entonces, respiración de miedo es, soltamos a la mitad. Respiración ya con esto, ya el cuerpo está raro. Siguiente activador, tensión muscular o relajación muscular. Si estamos en amor y en positivos, el cuerpo está hermoso, relajado, lindo. Pero como vamos a entrar en los negativos el cuerpo está tenso, está raro, ya no está igual. Entonces, en el miedo, además les vamos a agregar otro truco y es lo de la panza, lo que les expliqué alguna vez. Entonces, si yo la panza la tengo inflada en aire, es confort. La respiración diafragmática, voy a cantar. Con la respiración se mueve la panza. ¿Por qué? Porque al respirar yo aprieto las costillas. Pero está mal respirar así. Entonces lo que yo hago es que tengo las costillas quietas y tomo mucho aire y eso automáticamente me infla solo la barriga porque los pulmones empiezan a hacer presión hacia abajo y eso hace que las tripas salgan. Entonces tomo aire y suelto. Entonces respiración diafragmática. ¿Qué quiere decir? Que la respiración diafragmática lo que está haciendo es moviéndome el diafragma. El diafragma es un músculo que divide los pulmones con las tripas. El cuerpo humano tiene un sensor, no sé si ustedes saben, pero nosotros tenemos dos cerebros. Tenemos el cerebro de la cabeza y el cerebro del intestino. Nosotros tenemos muchas reacciones físicas que son inconscientes y todas vienen de acá de la panza. Por eso dicen que hay escenas viscerales y es que las tripas son las que están hablando. El intestino es uno de los cerebros y es que él está regulando automáticamente si estamos haciendo digestión, si estamos generando adrenalina, si estamos en ira, si estamos en excitación, todo eso está aquí, todo lo irracional. Entonces las emocionales vienen aquí, las emociones. Cuando el diafragma lo trabajamos mucho cantando, el diafragma se empieza a volver duro. Oh, se vuelve duro. Y cuando se vuelve duro, se pierde
el activador más principal, que es mover las tripas. Cuando yo el diafragma lo tengo blandito, muevo las tripas y al mover las tripas, el cuerpo siente vértigo y siente miedo. Dicen que el diafragma es la caja de Pandora de las emociones. Cuando el diafragma está blandito, las emociones salen solas. Por eso en el navío llorábamos tanto, porque en el navío hacíamos mucho. El suspiro es una presión en el diafragma. Tomo aire y al exhalar, tensiono el diafragma y muevo las tripas. La risa. Cuando nosotros tenemos mucho miedo, lo que pasa es que las tripas se meten. Entonces, vamos a activar miedo. Lo que yo hago es meter las tripas para tensionar el diafragma. Entonces, vamos a empezar desde ya a meter las tripas. Metan la panza, no la suelten. Ténganla ahí. Cuando tienen las tripas adentro, el abdomen adentro, esto empieza a tensionarse. Y cuando empieza a tensionarse, empieza a doler. Y cuando duele, nos recuerda automáticamente la sensación de miedo. Y es que cuando hace miedo, se nos hace un hueco en el estómago. Es horrible cuando uno llega a un examen y es como, uno siente que esto está recogido. Cuando le dice la novia o la pareja, ¿dónde estabas? Y uno, se le recoge acá. O el amor, cuando dice, ay, me enamoré de una persona y siento hormiguitas en el estómago, mariposas en el estómago, es porque el diafragma está tenso. A nosotros nos da pánico enamorarnos. Entonces vamos a engañarlo, metemos la panza, no la suelto. Como yo tengo la panza adentro, no la he soltado, el aire ahora lo voy a soltar a la mitad. Y me quedo acá. Si necesito tomar aire, lleno acá y suelto. Van a notar que al tener el diafragma en el abdomen hacia adentro, ya les va a costar trabajo hacer esto, porque ya la panza no va a dejar entrar tanto aire. Yo ya no puedo hacer, porque no puedo. Hasta acá llega. Ahí ya estoy respirando el miedo. Si tengo el abdomen adentro, ya no puedo respirar profundo. No, entonces vamos a hacer ese ejercicio. Sigan con el abdomen adentro y traten de respirar. Vamos a seguir tensionando el diafragma. ¿Cómo lo tensionamos? Con respiraciones atoradas, interpestivas se llama eso, que es como una respiración de sierra. Es decir, yo hago... seguimos con el abdomen adentro. Sigan haciendo ese ejercicio. Es tomo, exhalo, exhalo, exhalo. Inhalo, 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 exhalo, exhalo, exhalo. Por la nariz. Porque por la nariz no funciona porque es muy difícil meter aire a pedacitos por la nariz. Les da dolor de cabeza. Vamos a respirar por la boca. La respiración de miedo es por la boca. Como cuando estamos metidos dentro de una nevera. Por ejemplo, imitemos que estamos congelándonos. Cuando uno está congelado hace... y mueve los labios, ¿no? No es por la nariz, no es... no, es por la boca. Entonces, respiración de miedo es igual que si nos estuviéramos congelando, con el abdomen adentro. Si lo hacen muy profundo, va a sonar raro, va a ser como... y se hiperventila. Para que funcione la respiración de miedo, tiene que ser sin aire. Entonces no puede ser... si no es sin aire. Chiquitico. Otro ejemplo. Tomo aire y cierro la válvula rápido. Hago... cierro la válvula. Nosotros tenemos una cosa que se llama la glotis, y es que la garganta tiene acá como una unión, y yo la cierro, hago... la glotis tensa el diafragma, y ahí viene una de las emociones que se llama sorpresa. La sorpresa es el inicio del miedo. Todo está bien, y cuando estalla la bomba, yo lo que hago es... tenso el diafragma y cierro la garganta. Ya pueden respirar normal. Suelten el abdomen. Forma de desbloquear el miedo puede ser el step out, porque literalmente el step out lo que está es abriendo la caja torácica y estirar las costillas. Pero vamos a hacer otra forma, que es el bostezo. El bostezo es el sistema natural del cuerpo para desamarrar todas las emociones negativas. Cuando yo bostezo,
Abro la boca, entra mucho aire y además estiro el cuerpo y oxigeno, todas las células se oxigenan y se despiertan y se relajan. Entonces, forma de desamarrar el miedo, el bostezo. El bostezo inflando la panza. Como somos vanidosos, muchos les gusta andar con la panza rectica, pero para estos ejercicios hay que soltarla y que se engorde. No le tengan miedo a engordar la panza, porque al engordarla el diafragma se relaja. Es importante que la panza se infle, que se estalle. Entonces hago bostezo y ya automáticamente se nos fue esa sensación tan horrible. Hago circulitos con los hombros, porque al tensionar, todo esto se tensiona. Listo. Entonces vamos a hablar de la sorpresa. Ahorita hacemos una mezcla de varios tipos de miedo. El miedo básico es ese que hicimos ahorita, era poco aire, tensión en el abdomen y por ahora básicamente es eso. Ese es el miedo general. La sorpresa. La sorpresa es, por ejemplo, cuando nos metemos en la ducha con agua fría. La sorpresa del miedo. ¿Cómo funciona el cuerpo? Nosotros tenemos forma de respirar por la nariz y por la boca. Cuando yo respiro por la nariz, cierro la boca. Inconscientemente me estoy protegiendo. Entonces, cuando yo estoy sintiendo que hay algo raro en mi ambiente, por ejemplo, algo tóxico, cierro la boca y no quiero que entre. Entonces, la base del miedo es cerrarse. Nada entra. Cuando ustedes ven a alguien con los ojos abiertos, respirando por la nariz, ya automáticamente pareciera que está tenso. Entonces, miren un momento a mí. Ahí yo estoy ya tenso. Si yo abro la boca, estoy relajado, despistado. Entonces, respiración de amor, boca. Cara de bobo. Enamorado. Uno no se enamora así. ¿Sí notan la diferencia? Entonces el miedo es alerta, boca cerrada, respiración por la nariz y la mirada, porque ya estamos hablando de los gestos. El gesto, el rostro, la posición del rostro es otro activador. Es que en el miedo los ojos están alerta, porque hay algo que no me conviene. Entonces, como no me conviene, cierro la respiración, respiro menos, porque no me conviene inhalar, sino porque esto es raro, este aire no me gusta, entonces no respiro. Estoy precavido, ojos abiertos. Movimientos físicos, que es el otro activador. Cuando hay miedo, uno tiende a alejarse de lo que está pasando, de lo que está generando el estímulo. Entonces, si yo le tengo miedo al computador, cierro, abro los ojos, respiro mal y me alejo. Si yo hago eso, automáticamente el cuerpo y la mente dicen, ¡ah! Estamos asustados. El amor es lo contrario, es respiración por la boca, ojos relajados, sonrisita y me acerco. Amor. ¿Listo? Ahí están los básicos. La sorpresa. Entonces la sorpresa es que nos llega, por ejemplo, una explosión. Cuando uno llega a la explosión o el chorro de agua en la espalda, cuando uno le echan agua fría en la espalda, uno hace... Y es que el cuerpo empieza a cerrarse. Pero como estoy sin aire, uno lucha por tomar aire. Y por eso es interpestivo. Es como una lucha por respirar. ¡Ay, me asustó! Entonces uno está aquí y lo asustan y uno se... Toma aire, pero lo cierra. No es como... sino lo cierra. Queda interconectado, queda inter... Ay, se me olvidó la palabra. Se me olvidó la palabra. Interrumpido. Listo. Entonces, llevamos hora y media hablando de clase. Está muy largo. Voy a hacer un corte de video solo para que queden en 2 videos. Hicimos miedo. Ah, no, pero vamos a terminar el ejercicio de miedo. Vamos a hacerlo completo. Entonces, la sorpresa es el inicio del miedo. Es un miedo chiquito y rápido. El miedo constante y largo puede ser ansiedad. Entonces, ansiedad. Panza adentro, no puedo respirar, pero empiezo a tener como mucha energía o mental. Estoy pensando en 80 cosas, pero las estoy buscando acá en el cuarto o en mi mirada o están dentro de mi cabeza. Lo que hablamos en los talleres es que si yo pongo la mirada afuera es porque el objetivo de la escena está afuera. Pero si yo pongo mi mirada perdida es que el objetivo a resolver está en mi cabeza. Entonces el miedo tiene 2 tipos de miedo, externo e interno. Miedo externo
La mirada me dice dónde está el miedo. Yo no me puedo asustar así. No, yo me asusto ahí. Pero si es un miedo interno, como mi cabeza me estoy volviendo loco, la mirada está buscando la solución y la respiración está mal. Entonces, si lo ven, yo cuando empiezo a imitarlo en cámara ya funciona. Yo no estoy inventándome una historia, no me estoy dando una película, nada, simplemente es físico. Lo que pasa, que es lo que es interesante, es que cuando lo empiezo a hacer, el cuerpo y la mente empiezan a creérselo y la mente dice, momento, estamos asustados. Cuando ya empecemos a sentir físicamente el miedo es cuando le metemos la imaginación, le metemos el guión o le metemos la memoria emotiva o lo que quieran y ahí se fusionan las dos, primero cuerpo y cuando llega a la mente es tan real que uno entra. Entonces vamos a hacer el ejercicio todos ahora sí de miedo para cortar esta grabación. Entonces, estamos acá. Vamos a meter la panza. Estamos con la panza metida. El aire. Muy poquito. Vamos a hacerlo muy extremo. Como si nos estuviéramos muriendo de ahogados. Suelto el aire y solo me quedo respirando acá. Y háganlo con ataques, como con frenadas. Vamos a empezar a buscar algo con la mirada como si este cuarto tuviera algo peligroso. La respiración. Miren, mis manos es la respiración y está haciendo... La panza adentro. Empiezo a tensionar mi cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando en el miedo? Como el miedo es proteger, el cuerpo no tiene huesos en el abdomen, entonces lo que él empieza a hacer es meter la panza para que las tripas se metan en las costillas y las costillas se cierran para proteger los órganos vitales. Entonces posición de miedo es me protejo y por eso yo estoy en miedo acurrucado. Meto la cabeza en los hombros o los hombros hacia adelante y mis manos son mi principal fuente de protección. Entonces las manos se ponen como agujas. Cuando tengo miedo las manos no están relajadas, están tensas y las manos se van a proteger órganos vitales. Entonces me protejo. Hay gente que llora aquí, o acá, o aquí, o acá, o aquí, o aquí. Las manos protegen partes del cuerpo cuando estamos en miedo. Entonces vamos a empezar a hacer ese ejercicio. Abdomen adentro, yo no lo he soltado, sigo acá. Sin aire, intervestivo, y las manos empiezan a buscar protección, tensas. Y ya los dedos no se quedan quietos, vamos a empezar a mover los dedos. ¿Por qué? Porque eso va a agilizar, a agitar ahora el cuerpo, porque es tensión. Todos los músculos están tensos, aprieten los músculos, la mandíbula, el cuello. En el miedo, el cuello se va para atrás, uno no se relaja, está tenso hacia atrás, porque yo no quiero dar papaya, entonces evito, trato de tener un ojo en la nuca, entonces busco que mi espalda nunca esté desprotegida. Voy a empezar a caminar hacia atrás y voy a buscar poner mi espalda contra la pared de algo para protegerme. Hagan todo ese movimiento que eso hace parte del miedo. 1, 2, 3. Respiración interpestiva, movimientos, mirar hacia los lados, ojos bien abiertos, ojos bien abiertos. Respiración por la boca, con dificultad, manos tensas. Mientras están haciendo eso, siempre caminando hacia atrás. Cuando yo cuente hasta 3 y voy a hacer un golpe, ustedes van a salir corriendo como si puta hubiera pasado algo y se van a esconder en algún sitio. Y cuando se escondan, se van a tapar la cara agachados, sin aire. Como si no pudieran respirar, se quedan sin aire y con la boca bien abierta, como si se estuvieran ahogando. La cara de más pánico es ojos abiertos y la boca bien abierta, pero no porque esté respirando, sino porque necesito que entre, estoy ahogado. 1, 2, 3. Hagan sonidos de intentar respirar, sonidos de ahogo, nasales. Hagan sonidos como si estuvieran tratando de llorar. Pánico, puro pánico. Preparados, cuando vuelva a golpear van a salir corriendo para otro sitio y se van a cubrir otra vez de espaldas. 1, 2, 3. Rápido, tiene que ser rápido.
Imagínense que de verdad les van a disparar. Escóndanse rápido. 1, 2, 3. Acorrúquense, tírense en el piso. Tápense los ojos. 1, 2, 3. Y corta. Cortamos entonces. Nos levantamos y caminamos por el espacio. Como tenemos poquito aire, seguramente se están midiendo las manos y hay adrenalina. Cuando uno respira de esa manera, genera mucha adrenalina. A veces se pone fría la espalda, uno suda las manos. Entonces van a caminar por el espacio para consumir ese oxígeno, esa energía. Y empezamos a abrir los brazos muy bien, postesos. Y empezamos a mover el cuerpo en curvitas y en ondulaciones para empezar a quitar toda la tensión. Tomo aire y abro las costillas, las piernas, me agacho, me estiro. Todo eso se tensiona porque al no tener aire todo esto se recoge horrible. Entre menos aire tengan, va a ser peor. Entonces a Rubén que preguntó, perdón, a Brandon, que preguntó lo de la energía y la ansiedad de la entrevista de trabajo, seguramente es esto que están sintiendo ahorita. Entonces nos lo vamos a quitar. Se tiene la lengua, porque todo esto se tensiona, la glotis. Pueden hacer lo de los labios. Hablar. Ejercicios como de vibrar las cuerdas vocales. Y ahí ustedes pueden hacer el step out si quieren. Listo. Y ahí vamos terminando. Bueno, mejor. Ahí vi que se estaba trabando mi video, no me he dado cuenta. ¿Cómo se siente, Nico? Ya leí de que sí hicieron el ejercicio. Si alguien más lo hizo, me gustaría que nos cuente cómo se siente. ¿Qué sentiste, Nico? Cuéntamelo todo. Pues es muy loco ver cómo la sola respiración ya lo lleva a uno a como entrar de una en una situación, ¿no? Porque uno no está, como que como no es racional, que es algo que a veces me pasa un montón, como que uno se va a lo racional y lo racional tiene que ver como con una lógica que lleva a otra, que lleva a otra, que lleva a otra y llega a una conclusión y pues está bien. Pero al ser un proceso que no es racional, sino como decía, como decía usted en algún momento, como que ni siquiera puede perfectamente haber una situación, unas circunstancias dadas, un personaje creado, nada, es como cree, saque una emoción de la nada, por así decirlo, que me trama un montón como esa técnica. Que el solo hecho uno ya sentirse
con poco aire, escondiéndose, como con el cuerpo pequeño, tratando de ocupar la menor cantidad de espacio posible corporalmente, ya eso le da a uno una sensación, ¿sabe? Como que uno no tuvo que meterse en un rollo racional larguísimo para llegar a una situación que obviamente que en el momento donde uno tenga una situación con un personaje, con unas circunstancias, etcétera, pues ya casi que es como el siguiente paso lógico a dar. El solo hecho de uno jugar desde lo corporal me parece muy interesante y como que estaba yo acá con unas ciruelitas con el computador ahí en una clase en mi sala completamente tranquilo y sin embargo me escondí debajo del hueco del lavaplatos y me escondí detrás de un mueble, ¿sabes? Como que uno se empieza a creer la situación. Eso me pareció chévere. Y al final uno ya le mete imaginación. Entonces ahí yo les puedo haber dicho, invéntense qué es lo que los está persiguiendo y se dan cuenta que está al frente de ustedes. Entonces alguien dirá, o es un monstruo, o es un paraco. O sea, ya, ahí ya aparece la imaginación, pero ya después de que el cuerpo ya está listo. El orden es, yo primero hablo con el director, analizo la escena, me aprendo el texto, todo lo racional, y ya una vez todas las preguntas estén claras, cuando dicen claqueta, vamos a rodar, ahí ustedes hacen el activador. ¿Por qué? Porque cuando empiecen a hacer el activador, ya su mente no es racional. Ahí ya no les va a entrar información. Si el director les dice, haga esto o lo otro, usted está como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque uno ya está aturdido. Por eso cuando llega el corte, usted lo primero que hace es bostezar y sacar. El step out es muy bueno es porque también la mente la vacía. No es solo bostezar, sino es que la mente esté un poquito pensando en segundos. 1, 2, 3, 4 y la mente poquito a poco está solo concentrada en los números. Y ahí sí usted le puede decir, director, ¿qué necesita? Y el director le vuelve y le llena información. Usted la organiza, hace los tools, el cómo sí, bla, bla, bla. Listo, plaqueta. Y ahí usted mete el aire. Entonces, para hacer la activación hay que hacerla muy exagerada para activarla rápido. Entonces usted hace... Y cuando digan acción, usted disimula. El activador no es para hacerlo dentro de la toma. No es que digan acción y usted... No, porque eso sobreactúa. Usted lo que hace es que estimula como hacer flexiones de pecho y cuando digan acción, usted finja que no está pasando nada, pero el cuerpo está a 1000, que eso sí va a ser contención. Es como, hola Yaleida, ¿cómo estás? Bien. Eh, quería decirte algo. ¿Por qué tosí? Porque ya la garganta está súper alterada. La glotis, por eso cuando uno tiene miedo le da tos. Tengo que tomar agua pero yo no puedo llenarme de aire cuando digan acción porque desactivo. Entonces yo estoy aquí con poquito aire y van a rodar y me quedo con este aire. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, ya entiendo. Y miren que la voz cambia con poco aire. Ya estoy alterado, no, ya ese sistema me está algo raro. Puedo ser un personaje tímido. Un personaje tímido es que está en esto de aire todo el tiempo. Y habla pasito. No puede ser como, hola, ¿cómo estás? Porque desactiva la sensación de miedo. Timidez es de miedo. Hacer un casting tímido es de las cosas más difíciles porque a nosotros nos enseñaron a tener brillo, a ser grandes, a tener energía. Yaleida, ¿usted se acuerda, Yaleida, cuando usted entró a este taller que usted era así, gigante? Mar también cuando habla, eso tiene un vozarrón. Pero lo que les estaba contando a todos es que en los dramas y en las comedias de cámara necesitamos es energías bajas porque los personajes están en el peor momento de sus vidas. Solo cuando salen los créditos finales, el personaje respira profundo. Entonces siempre dicen acción ustedes, aquí abajo. Listo. Entonces voy a cortar el video. Ay, ya se cortó. Ah, no. Sorry.